Nunca pensé que preparar tamales sería mi última actividad en la tierra. Hoy te cuento desde el otro lado lo que nadie te dice sobre la muerte. Mi nombre es Paloma Flores López, y desde esta dimensión donde ahora habito, quiero contarles cómo un simple momento de descuido en mi cocina se convirtió en el umbral hacia una realidad que jamás imaginé posible. Era el 31 de octubre del año 2023, víspera del Día de los Muertos, y yo me encontraba en mi humilde casa de adobe en el barrio de La Merced, en la hermosa ciudad de Antigua, Guatemala, preparándose para una de las tradiciones más sagradas de nuestra cultura guatemalteca. Detente un instante antes de la historia de hoy. Si realmente deseas cambiar tu vida y empezar a manifestar salud, amor y prosperidad, necesitas conocer el manual de manifestación. Es un paso a paso sencillo que miles de personas ya están aplicando con resultados reales. Ingresa al enlace en la descripción y comienza ahora mismo. No esperes más. El cambio empieza cuando tomas acción A. Mis 71 años. Había desarrollado una rutina perfecta para esta fecha tan especial. Cada año, sin excepción, me levantaba antes del amanecer para comenzar la preparación de los tamales que compartirían toda mi familia. Era una tradición que había heredado de mi abuela Esperanza, quien me enseñó que los tamales del Día de los Muertos debían prepararse con amor especial, porque no solo alimentarían a los vivos, sino que su aroma llegaría hasta nuestros seres queridos que ya habían partido hacia el más allá. Esa mañana, como tantas otras, me levanté a las 4 de la madrugada. Mi esposo Fabián, mi compañero de vida durante 48 años, aún dormía profundamente en nuestra cama de hierro forjado que habíamos comprado cuando éramos recién casados. Sus ronquidos suaves llenaban el silencio de nuestra pequeña habitación, decorada con textiles típicos guatemaltecos que yo misma había tejido durante mis años de juventud. Me vestí con mi huipil favorito, uno de color azul índigo, con bordados dorados que representaban quetzales y flores de flor de muerto, y me dirigí hacia la cocina. La cocina de nuestra casa era el corazón del hogar. Las paredes de adobe pintadas de color amarillo canario estaban adornadas con ollas de barro colgantes, molcajetes heredados de generación en generación, y fotografías familiares que contaban la historia de nuestros 71 años de vida. En el centro se alzaba la estufa de leña que Fabián había construido con sus propias manos cuando nos mudamos a esta casa hace 30 años. Sobre ella, una comal de barro negro esperaba pacientemente para recibir las tortillas frescas que acompañarían nuestro desayuno. Comencé mis preparativos como siempre lo hacía. Primero, encendí el fuego con ocote seco que guardábamos en una canasta de mimbre junto a la estufa. El aroma del humo de pino llenó inmediatamente el ambiente, transportándome a mi infancia en San Juan del Obispo, donde aprendí estos rituales culinarios de la mano de las mujeres de mi familia. Luego, puse a remojar el maíz blanco que había seleccionado cuidadosamente el día anterior en el mercado central de Antigua. Mientras el agua comenzaba a calentarse, me dirigí hacia el pequeño altar que habíamos instalado en un rincón de la cocina. Allí reposaban las fotografías de nuestros familiares fallecidos, mis padres, Esperanza y Tomás, mi hermano menor, Carlos, quien había muerto en un accidente de trabajo cuando tenía apenas 35 años, y nuestra pequeña nieta, que nació sin vida hace 5 años. Encendí 3 velas amarillas y susurré una oración en español mezclada con algunas palabras en cachiquel que había aprendido de mi abuela. Benditos antepasados, guíen mis manos en esta preparación sagrada. La masa para los tamales requería una atención especial. Había dejado el maíz remojando desde la noche anterior con cal viva, siguiendo el proceso ancestral del nixtamal que nuestros ancestros mayas habían perfeccionado durante milenios. Ahora tocaba molerlo en el molino de mano que había pertenecido a mi suegra, una piedra volcánica pulida que había pasado de generación en generación en la familia de Fabián. Mientras trabajaba la masa, mis pensamientos volaron hacia mi familia que llegaría esa tarde para la celebración. Mi hijo Mario,
de 45 años, vendría desde Ciudad de Guatemala con su esposa Carmen y mis 2 nietos adolescentes. Mario trabajaba como contador en una empresa de exportación de café, y Kelly, aunque había prosperado económicamente, siempre mantenía una relación distante conmigo. Desde joven había mostrado cierto desprecio hacia nuestras tradiciones indígenas, prefiriendo adoptar costumbres más no modernas y occidentales. Esta actitud había creado una brecha entre nosotros que el tiempo, lejos de sanar, parecía profundizar. También esperaba la llegada de mi nieta Estela, la hija de mi difunta hija Rosa. Estela tenía 22 años y era la luz de mis ojos. Después de que Rosa muriera en un accidente de tránsito hace 8 años, Estela había venido a vivir con nosotros. Era una joven especial, con una sensibilidad poco común hacia el mundo espiritual. Desde pequeña había demostrado capacidades extraordinarias. Podía predecir cuando alguien de la familia se enfermaría, sentía presencias que otros no percibían, y tenía sueños premonitorios que siempre se cumplían. Fabián y yo sabíamos que tenía un don, aunque nunca lo habíamos hablado abiertamente. Mientras amasaba el nixtamal con fuerza, recordé la conversación que había tenido con Estela la noche anterior. Me había contado sobre un sueño extraño que había tenido repetidamente durante la última semana. En el sueño, ella veía a una mujer mayor vestida de blanco que le extendía la mano desde un lugar lleno de luz dorada. «Abuela Paloma», me había dicho con preocupación. «En el sueño siento que esa mujer soy yo cuando sea mayor, pero también siento que es alguien más. Es muy confuso». Le había asegurado que los sueños antes del Día de los Muertos siempre eran intensos, ya que el velo entre nuestro mundo y el de los espíritus se vuelve más delgado. Para las 2 de la tarde, ya había preparado la masa perfecta y había comenzado con el relleno de los tamales. Utilizaba una receta que combinaba carne de cerdo cocida en recado rojo, una pasta de achiote, tomate y chile guaque, que le daba ese color rojizo característico y ese sabor profundamente guatemalteco que tanto amaba mi familia. También había preparado tamales dulces con pasas, canela y azúcar para los más pequeños. El proceso de armado de los tamales era casi meditativo. Tomaba cada hoja de mashan que había limpiado cuidadosamente esa mañana, la untaba con la masa de maíz, agregaba una porción generosa del relleno, y luego envolvía todo con la destreza que solo dan décadas de práctica. Mis manos, arrugadas por los años, pero aún firmes y hábiles, trabajaban con una precisión automática, mientras mi mente vagaba entre recuerdos y esperanzas. Eran aproximadamente las 5 de la tarde cuando ocurrió el accidente que cambiaría no solo mi destino, sino mi comprensión completa de la existencia. Había terminado de armar los últimos tamales y me dirigía hacia el lavadero para limpiar las ollas grandes que había utilizado. El lavadero estaba ubicado en el patio trasero, un espacio pequeño pero acogedor, donde crecían las plantas de hierbas medicinales que utilizaba para preparar remedios caseros, ruda, albahaca, hierbabuena y apazote. Para llegar al lavadero desde la cocina, tenía que atravesar un pequeño tramo de piso de cemento que esa tarde estaba más resbaladizo de lo usual. Durante el proceso de cocción, el vapor de las grandes ollas había creado condensación que, mezclada con algunas gotas de agua que había derramado sin darme cuenta al trasladar los recipientes, había formado una superficie traicioneramente lisa. Llevaba en mis manos la olla más grande, una de peltre azul que pesaba considerablemente, incluso vacía. Mientras caminaba con paso seguro, como había hecho miles de veces durante los 30 años que habíamos vivido en esa casa, mi pie derecho encontró esa superficie húmeda. En una fracción de segundo, sentí cómo mi cuerpo perdía el equilibrio. La olla se precipitó de mis manos, produciendo un estruendo metálico que resonó por todo el patio. El tiempo se ralentizó de una manera que jamás había experimentado. Mientras caía hacia atrás, pude ver con claridad cristalina cada detalle de mi entorno, las hojas de los árboles de limón que se mecían suavemente con la brisa vespertina,
las nubes que comenzaban a formar figuras caprichosas en el cielo anaranjado del atardecer, el vuelo de un quetzal que pasó por encima de nuestro patio en ese momento exacto. Era como si mi conciencia se hubiera expandido, permitiéndome percibir la belleza del mundo con una intensidad sobrenatural. Mi cabeza golpeó contra la esquina del lavadero de cemento con un sonido sordo que aún resuena en mi memoria espiritual. No sentí dolor, solo una extraña sensación de separación, como si estuviera observando la escena desde fuera de mi propio cuerpo. Vi cómo mi forma física quedaba inmóvil sobre el piso húmedo del patio, con mis cabellos grises esparcidos como un abanico alrededor de mi cabeza, y mis ojos abiertos mirando hacia el cielo donde las primeras estrellas comenzaban a hacerse visibles. En esos momentos finales de mi existencia terrenal, mi mente no se llenó de pánico o miedo, sino de una profunda gratitud. Pensé en Fabián, quien en ese momento estaba tomando su siesta de la tarde, ajeno a lo que había ocurrido. Pensé en todos los tamales que había preparado para esta celebración del Día de los Muertos, y en la ironía de que yo misma me estaría uniendo a los ancestros que habíamos venido honrando durante tantos años. Pensé en Estela y en sus sueños premonitorios, comprendiendo ahora que su sensibilidad espiritual había estado tratando de advertirle sobre este momento de transición. Pero sobre todo, en esos últimos instantes, sentí una paz inmensa y una certeza absoluta de que esto no era un final, sino un comienzo. Mi alma, mi esencia verdadera, comenzaba a desprenderse lentamente de la envoltura física que había habitado durante 71 años, preparándose para emprender un viaje hacia dimensiones que había intuido durante toda mi vida, pero que jamás había logrado comprender completamente. Así fue como un simple accidente doméstico, una caída aparentemente trivial mientras realizaba una tarea cotidiana que había ejecutado miles de veces, se convirtió en la puerta de entrada hacia la aventura más extraordinaria que jamás hubiera podido imaginar. Lo que vendría después desafiaría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y la continuidad de la conciencia más allá del velo que separa los mundos visible e invisible. Lo que experimenté inmediatamente después de que mi cabeza golpeara contra el lavadero de cemento desafía cualquier descripción que pueda hacer con palabras humanas, pero intentaré transmitir esta experiencia extraordinaria para que ustedes, los que aún permanecen en el plano terrenal, puedan comprender que la muerte no es el final que tanto tememos, sino el comienzo de una existencia infinitamente más vasta y hermosa. El primer momento después del impacto fue de absoluta tranquilidad. No hubo dolor, no hubo miedo, no hubo la angustia que siempre había imaginado que acompañaría al momento de la muerte. En lugar de eso, experimenté una sensación de liberación tan profunda que era como si hubiera estado llevando una carga pesadísima durante toda mi vida, y, de repente, alguien me hubiera liberado de ese peso. Era similar a la sensación que había tenido cuando era niña y mi madre me quitaba el rebozo de lana gruesa que me obligaba a usar durante los fríos inviernos de las montañas guatemaltecas, pero multiplicado por 1000. Lo primero que noté fue que podía ver mi propio cuerpo desde arriba. Allí estaba Paloma Flores López, de 71 años, yaciendo inmóvil sobre el piso húmedo del patio, con sus cabellos grises esparcidos como pétalos de flor de muerto alrededor de su cabeza. Mi huipil azul índigo con bordados dorados se había manchado con el agua del suelo, y mis manos, esas manos que habían amasado miles de tortillas y abrazado a 3 generaciones de mi familia, ahora descansaban abiertas junto a mi cuerpo, como esperando recibir algo del cielo. Pero yo ya no era ese cuerpo, yo era algo mucho más ligero, más luminoso, más verdadero. Era como si durante toda mi vida hubiera estado viendo el mundo a través de un vidrio empañado. Y ahora, súbitamente, ese vidrio hubiera desaparecido y pudiera percibir la realidad con una claridad absoluta. Mi forma espiritual conservaba la apariencia que había tenido en vida, pero se sentía más joven, más vital, más completa. Las arrugas de mis manos habían desaparecido.
El dolor crónico en mi espalda que me había acompañado durante los últimos 10 años se había esfumado, y tenía una sensación de fortaleza y energía que no había experimentado desde mi juventud. Desde mi posición elevada, pude observar cómo Estela, mi querida nieta, salía de la casa principal después de haber escuchado el estruendo de la olla al caer. Llevaba puesto un corte tradicional de colores vibrantes que yo le había regalado para su último cumpleaños, y sus largos cabellos negros caían sueltos sobre sus hombros. Vi el momento exacto en que sus ojos se posaron sobre mi cuerpo inmóvil, y presencié cómo su rostro se transformó del desconcierto inicial al horror, y luego a una comprensión profunda que parecía ir más allá de lo que una joven de su edad debería poseer. «¡Abuela Paloma!», gritó, pero su voz llegaba a mí de una manera extraña, como si viniera de muy lejos o estuviera filtrándose a través de capas de algodón. Se arrodilló junto a mi cuerpo y tomó una de mis manos entre las suyas. Pude sentir su tacto, pero no de la manera física que había conocido toda mi vida, sino como una vibración cálida y amorosa que tocaba directamente mi esencia espiritual. «No te vayas, Ma. Por favor, no te vayas», susurraba mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Estela levantó la mirada hacia arriba, exactamente hacia el punto donde yo flotaba observando la escena, y nuestros ojos se encontraron. Sí, ella podía verme. Su don mediúmnico, esa sensibilidad especial que había demostrado desde la infancia, le permitía percibir mi presencia espiritual. Sus ojos se abrieron enormemente, y una mezcla de asombro y alivio cruzó por su rostro. «Abuela», murmuró casi sin voz, «puedo verte. Estás ahí arriba, ¿verdad?». Intenté responderle. Intenté decirle que estaba bien, que no sintiera dolor por mi partida, pero mi voz ya no funcionaba de la manera convencional. Sin embargo, de alguna forma, mi amor por ella se transmitió como una onda de calor dorado que la envolvió completamente. Vi cómo su expresión cambió de dolor a una especie de paz serena, como si hubiera recibido la confirmación que necesitaba. Fabián apareció corriendo desde la casa, despertado por los gritos de Estela. Mi querido esposo de 48 años, ese hombre noble y trabajador que había construido nuestra vida junto conmigo, ladrillo por ladrillo, se detuvo en seco al ver mi cuerpo en el suelo. El color se desvaneció de su rostro moreno, curtido por décadas de trabajo bajo el sol guatemalteco, y sus piernas fuertes parecieron flaquear por un momento. Se acercó lentamente, como si caminar más rápido pudiera hacer que la realidad fuera más dolorosa. «Mi Palomita», susurró usando el apodo cariñoso que me había dado cuando éramos novios. «Mi Palomita querida», se arrodilló junto a Estela y tomó mi otra mano. Sus dedos callosos, que conocían cada centímetro de mi piel después de tantos años de matrimonio, buscaron el pulso en mi muñeca con una esperanza desesperada que me partió el corazón espiritual. Quise gritarles que no lloraran, que no sintieran dolor, que esto era apenas el comienzo de algo maravilloso. Pero en ese momento comencé a sentir una fuerza suave pero irresistible que me atraía hacia arriba. Era como si una corriente invisible de aire cálido me estuviera llevando hacia las alturas, lejos del patio donde había pasado tantas tardes felices, lejos de la casa donde había criado a mis hijos y había amado a mi esposo. La última imagen que tuve del plano terrenal fue la de los vecinos comenzando a llegar, atraídos por los gritos de Estela. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, cruzaba el portón de madera con su delantal aún puesto, seguida por don Pedro y su hijo adolescente. Vi cómo formaban un círculo alrededor de mi cuerpo, cómo Estela explicaba entre sollozos lo que había ocurrido, y cómo Fabián permanecía inmóvil, sosteniendo mi mano como si fuera un ancla que pudiera traerme de vuelta. Entonces comenzó la experiencia más extraordinaria de toda mi existencia, tanto terrenal como espiritual. Me encontré siendo arrastrada hacia arriba por una fuerza que no puedo describir mejor que como un río de luz líquida. No era simplemente que me estuviera moviendo hacia arriba. Era como si el concepto mismo de arriba hubiera cambiado completamente.
Me desplazaba a través de dimensiones que no seguían las leyes físicas que había conocido durante mi vida en la Tierra. El túnel que se formó a mi alrededor no era como los túneles oscuros de las montañas guatemaltecas por los que había caminado en mi juventud. Este túnel estaba compuesto enteramente de luz, pero no de la luz blanca y uniforme que siempre había imaginado cuando escuchaba relatos sobre experiencias cercanas a la muerte. Esta luz tenía la tonalidad dorada más hermosa que jamás hubiera contemplado, un color que me recordaba al resplandor de las velas del altar de nuestra iglesia durante la misa de medianoche de Navidad, pero con una calidez y una profundidad que tocaba directamente mi alma. Las paredes del túnel, si es que puede llamárseles paredes, pulsaban con una energía vital que reconocí inmediatamente como amor puro. No el amor romántico que había compartido con Fabián, ni el amor maternal que había sentido por mis hijos, ni siquiera el amor devocional que había dirigido hacia Dios durante mis años de vida. Este era un amor primordial, origen de todos los demás amores, un amor tan vasto e incondicional que mi conciencia expandida apenas podía contenerlo. Mientras me desplazaba a través de este túnel de luz dorada, comencé a escuchar música. No era música en el sentido terrenal de la palabra, sino algo que abarcaba frecuencias y armonías que no existen en el plano físico. Era como si todos los sonidos hermosos que había escuchado en mi vida, el canto de los quetzales al amanecer, las melodías de la marimba durante las fiestas patronales, los susurros amorosos de Fabián en nuestras noches de luna llena, las risas de mis nietos jugando en el patio, se hubieran fusionado en una sinfonía cósmica que celebraba no solo mi transición, sino la transición de todas las almas que habían hecho este viaje antes que yo. A medida que avanzaba por el túnel, comencé a percibir presencias familiares acercándose. La primera en aparecer fue mi madre, Esperanza, quien había muerto cuando yo tenía apenas 35 años. Pero no aparecía como la mujer envejecida y enferma que había sido en sus últimos días, sino como la madre joven y vital que recordaba de mi infancia. Llevaba puesto el huipil más hermoso que jamás hubiera visto, tejido con hilos que parecían estar hechos de luz líquida, en colores que no existen en el espectro visible terrestre. «Mi niña hermosa», me dijo, y su voz resonaba con el mismo amor y ternura que había conocido durante mis primeros años de vida, pero amplificada hasta convertirse en una vibración que tocaba cada fibra de mi ser espiritual. «Has llegado el momento de venir a casa». Junto a ella apareció mi padre, Tomás, con su sonrisa característica y sus ojos brillantes de alegría. Llevaba la camisa blanca que siempre se ponía para ir a misa los domingos, pero esta camisa irradiaba una luz suave que lo envolvía como un aura. «Pam, Palomita», me dijo usando el mismo apodo que más tarde adoptaría Fabián. «Qué orgulloso estoy de la mujer en que te convertiste, de la familia que creaste, de todo el amor que sembraste en la tierra». Pero la aparición que más me conmovió fue la de mi hermano Carlos, quien había muerto trágicamente en un accidente laboral cuando tenía apenas 35 años. Lo había llorado durante décadas, siempre sintiendo que su muerte había sido injusta, que había sido arrebatado de nuestras vidas demasiado pronto. Ahora lo veía radiante, lleno de una paz y una sabiduría que jamás había poseído durante su corta vida terrenal. «Hermana querida», me dijo, «ahora comprenderás que no existe tal cosa como una muerte prematura. Cada alma viene a la tierra con una misión específica, y cuando esa misión se completa, regresamos a casa. Mi misión era breve, pero intensa: enseñar a nuestra familia sobre el valor de cada momento, sobre la importancia de expresar el amor mientras tenemos la oportunidad». Sus palabras resonaron en mi conciencia expandida con una verdad tan profunda que sentí como si hubiera estado ciega durante toda mi vida y ahora, súbitamente, pudiera ver. Comprendí que todo el dolor que había sentido por su muerte, toda la angustia de considerarla injusta o prematura, había sido causado por mi limitada perspectiva terrenal. Desde esta nueva dimensión de comprensión, podía ver que cada vida,
Sin importar su duración, es perfecta en su propósito y completa en su expresión. Los tres me rodearon con una luz aún más intensa, y juntos continuamos el viaje a través del túnel dorado. A medida que avanzábamos, la música se volvía más compleja y hermosa, y la sensación de amor se intensificaba hasta convertirse en algo tan abrumador que mi alma parecía expandirse más allá de cualquier límite que hubiera conocido. Al final del túnel, pude vislumbrar un lugar de una belleza indescriptible, un reino donde la luz dorada se abría hacia paisajes que combinaban lo familiar con lo majestuoso, donde podía sentir la presencia de innumerables seres de luz que me esperaban con amor y bienvenida. Era hacia allí donde me dirigía, hacia el lugar que siempre había sido mi verdadero hogar, aunque solo ahora comenzaba a recordarlo. El viaje a través del túnel de luz dorada había terminado, pero la aventura de mi nueva existencia apenas comenzaba. Al finalizar mi viaje a través del túnel de luz dorada, emergí en un lugar que desafía toda descripción terrestre, pero que al mismo tiempo me resultaba extrañamente familiar. Era como si hubiera llegado a una versión perfeccionada de todos los lugares hermosos que había conocido durante mi vida en Guatemala, pero elevados a una dimensión de belleza y armonía que trasciende lo físico. Me encontré de pie en lo que parecía ser la plaza central de un pueblo colonial, similar a la antigua Guatemala, donde había vivido mis últimos años, pero con características que no seguían las leyes de la física terrestre. Los edificios que rodeaban la plaza tenían la arquitectura típica de las construcciones guatemaltecas del período colonial, con sus paredes encaladas de colores pasteles, techos de teja roja y balcones de hierro forjado adornados con flores. Sin embargo, estas estructuras emanaban una luz suave desde su interior, como si estuvieran construidas con materiales que contenían la esencia misma de la luminosidad. La plaza estaba pavimentada con piedras que parecían ser de jade guatemalteco, pero que brillaban con una luminiscencia interna que creaba patrones hipnóticos bajo mis pies espirituales. En el centro se alzaba una fuente que no contenía agua, sino un líquido dorado que fluía hacia arriba en lugar de caer hacia abajo, formando formas geométricas perfectas que cambiaban constantemente, creando una danza de luz y movimiento que era a la vez relajante y estimulante para la conciencia. Los árboles que bordeaban la plaza eran ceibas gigantescas, el árbol sagrado de nuestros ancestros mayas, pero sus hojas tenían tonalidades que jamás había visto en el plano terrenal, verdes que contenían destellos dorados, plateados y cristalinos, y entre sus ramas anidaban quetzales cuyas plumas irradiaban arcoíris de colores que no existen en el espectro visible terrestre. El canto de estos pájaros celestiales creaba melodías que tocaban directamente el alma, melodías que hablaban de eternidad, de amor incondicional y de la belleza infinita de la creación. Mi madre, mi padre y mi hermano Carlos me habían acompañado hasta este lugar, pero ahora sus formas comenzaron a volverse más etéreas, más translúcidas. Este es el plano de purificación, mi querida hija, me explicó mi madre con una voz que sonaba como el viento suave entre las hojas. Aquí permanecerás hasta que puedas liberarte de todos los apegos terrenales que aún cargas en tu espíritu. No es un lugar de castigo, sino de aprendizaje y sanación. Cada alma que transita de la vida terrestre a los planos superiores debe pasar por este proceso, añadió mi padre. Es aquí donde comprenderás las lecciones que tu vida física tenía destinadas a enseñarte, donde sanarás las heridas emocionales que llevaste contigo al momento de la muerte, y donde te prepararás para tu nueva existencia en dimensiones aún más elevadas. Carlos se acercó a mí con esa sonrisa traviesa que recordaba de nuestra infancia. No temas, hermana, este proceso es hermoso, aunque a veces puede ser intenso. Permitirás que tu alma se libere de todo aquello que la limitaba en el plano terrestre. Los resentimientos, los miedos, los apegos excesivos, las preocupaciones innecesarias. Es como quitarse ropa mojada y pesada para ponerse vestiduras de luz.
Después de despedirse con abrazos que se sintieron como ondas de amor puro, mis familiares se desvanecieron gradualmente, dejándome sola en la plaza celestial para comenzar mi proceso de purificación. Sin embargo, no me sentí abandonada, porque podía percibir la presencia de innumerables seres de luz que habitaban este lugar, todos en diferentes etapas de su propio proceso de evolución espiritual. El primer aspecto de mi purificación se relacionaba con los apegos terrenales que aún llevaba conmigo. A pesar de haber dejado mi cuerpo físico, descubrí que mi espíritu aún estaba fuertemente conectado a las personas y lugares que había amado en la tierra. Podía sentir la presencia de Fabián como un hilo dorado que se extendía desde mi corazón espiritual hasta el plano terrestre, y esa conexión, aunque hermosa, me impedía avanzar hacia dimensiones superiores. Una entidad de luz se acercó a mí, un ser cuya forma era vagamente humana pero compuesta enteramente de luminosidad cristalina. No tenía género definido, pero emanaba una sabiduría y compasión tan profundas que inmediatamente me sentí en confianza. Soy tu guía en este proceso. Me comunicó telepáticamente, ya que en este plano la comunicación se realizaba directamente de conciencia a conciencia. Me llamo Ixchel, como la diosa maya de la luna y la medicina, y he sido designada para ayudarte en tu transición. Paloma, continuó Ixchel, el amor que sientes por tu familia terrenal es hermoso y sagrado, pero mientras permanezcas aferrada a ellos con la intensidad de la desesperación, no podrás cumplir tu nueva misión en los planos espirituales. Debes aprender a amar sin apego, a cuidar sin poseer, a bendecir sin necesitar controlar. Para ayudarme en este proceso, Ixchel me llevó a un lugar especial dentro del pueblo celestial, una casa que era una réplica exacta de mi hogar en Antigua Guatemala, pero construida con materiales luminosos. Allí pude revivir, desde una perspectiva expandida, todos los momentos importantes de mi vida terrestre con mi familia. Vi nuevamente el día en que conocí a Fabián en el mercado central, cuando yo tenía apenas 19 años y él era un joven carpintero de 23 años con los ojos más bondadosos que jamás hubiera visto. Reviví nuestros primeros años de matrimonio, cuando luchábamos por establecer nuestro hogar en medio de las dificultades económicas, pero cuando cada día era una aventura compartida y cada noche era una celebración de nuestro amor. Pero ahora, desde mi perspectiva espiritual expandida, podía ver aspectos de nuestra relación que habían permanecido ocultos para mí durante mi vida física. Pude observar cómo mi tendencia a sobreproteger a mi familia, aunque nacía del amor, a veces había impedido que mis seres queridos desarrollaran su propia fortaleza y autonomía. Vi cómo mi preocupación excesiva por controlar ciertos aspectos de sus vidas había creado tensiones innecesarias, especialmente con mi hijo Mario. El recuerdo más doloroso que tuve que enfrentar fue la relación complicada que había mantenido con Mario durante los últimos años. Reviví las discusiones que habíamos tenido sobre su aparente rechazo a nuestras tradiciones indígenas, su insistencia en adoptar costumbres occidentales que él consideraba más civilizadas, y su actitud a veces despectiva hacia las creencias espirituales que habían sido el fundamento de mi vida. Desde mi nueva perspectiva, pude ver que Mario no rechazaba nuestras tradiciones por desprecio o falta de amor hacia la familia, sino porque luchaba con su propia identidad en un mundo que a menudo desvalorizaba nuestras raíces indígenas. Su adopción de costumbres occidentales era su manera de protegerse del racismo y la discriminación que había experimentado en su trabajo y en la sociedad guatemalteca. Su aparente frialdad hacia mí no era falta de amor, sino la manifestación de su propia confusión y dolor por sentirse dividido entre dos mundos. «Comprende, querida Paloma», me explicó Ixchel mientras observábamos estos recuerdos, que cada alma tiene su propio camino de evolución. Tu hijo Mario necesitaba explorar diferentes formas de existir para eventualmente encontrar su propia síntesis entre tradición y modernidad.
Tu desaprobación, aunque motivada por el amor, se convirtió en una carga adicional para él. Esta revelación me causó un dolor profundo, pero no el dolor punzante y amargo que había conocido en vida, sino un dolor purificador que me permitía liberar años de resentimiento e incomprensión. Lloré lágrimas de luz que se transformaron en flores cristalinas al tocar el suelo luminoso, y sentí cómo mi corazón espiritual se expandía para abrazar no solo al Mario que yo había querido que fuera, sino al Mario que realmente era, con todas sus luchas, miedos y aspiraciones. El proceso de perdón se extendió a otras relaciones y situaciones de mi vida. Tuve que perdonar a mi suegra, quien durante los primeros años de mi matrimonio había sido crítica y a veces cruel conmigo, constantemente comparándome desfavorablemente con otras nueras y cuestionando mi capacidad para hacer feliz a su hijo. Desde mi perspectiva expandida, pude ver que su comportamiento nacía de su propio miedo a perder la conexión con Fabián, su hijo menor y favorito, y de su propia inseguridad sobre su lugar en la nueva configuración familiar. También tuve que perdonarme a mí misma por las decisiones que había tomado basadas en el miedo en lugar del amor. Reviví el momento en que había desalentado a mi hija Rosa de mudarse a Estados Unidos para estudiar enfermería porque tenía miedo de perderla. Aunque Rosa había respetado mis deseos y se había quedado en Guatemala, siempre había llevado esa frustración como una espina en su corazón, y yo había cargado con la culpa de haber limitado sus sueños. El aspecto más challenging de mi purificación fue confrontar mi apego excesivo a mi identidad como la matriarca de la familia. Durante décadas había derivado mi sentido de valor y propósito de ser la persona que mantenía unida a la familia, la que preservaba las tradiciones, la que resolvía los conflictos y cuidaba de todos. Esta identidad, aunque hermosa en muchos aspectos, se había convertido en una prisión que me impedía ver que mi familia podía funcionar y prosperar sin mi control constante. Ixchel me mostró escenas del futuro inmediato en el plano terrestre, donde pude ver cómo Fabián, aunque profundamente dolido por mi partida, comenzaba a redescubrir aspectos de sí mismo que había dejado de lado durante nuestros años de matrimonio. Vi cómo se acercaba más a Estela, compartiendo con ella historias de su juventud que nunca había contado, y cómo esta nueva intimidad fortalecía a ambos en su proceso de duelo. También vi cómo Mario, confrontado con la realidad de mi muerte, comenzaba a reconciliarse con nuestras tradiciones familiares. En una visión particularmente emotiva, lo observé visitando mi tumba en el Cementerio General de Antigua Guatemala, llevando flores de cempasúchil y hablándome en español mezclado con palabras en cachiquel que había aprendido de niño pero que había rechazado usar durante años. Tu partida física, me explicó Ixchel, será el catalizador para que tu familia descubra sus propias fortalezas y sane sus propias heridas. Al liberarte de la necesidad de controlar y proteger constantemente, les das permiso para crecer y evolucionar de maneras que no habrían sido posibles mientras tu presencia física dominaba la dinámica familiar. A medida que liberaba estos apegos y resentimientos, mi forma espiritual comenzó a brillar con una luz más intensa. Los colores de mi huipil celestial se volvieron más vibrantes y sentí cómo mi conciencia se expandía para abrazar una comprensión más profunda del propósito de la existencia. Durante este proceso, que podría haber durado días, meses o años, según el tiempo terrestre, aunque en este plano el tiempo funciona de manera completamente diferente, fui acompañada por otros espíritus que también estaban en proceso de purificación. Conocí a una anciana indígena que había muerto durante el conflicto armado interno de Guatemala y que estaba aprendiendo a perdonar a quienes habían destruido su aldea. Me hice amiga de un joven que había muerto en un accidente de motocicleta y que necesitaba liberarse de la culpa por las decisiones imprudentes que habían llevado a su muerte prematura. Cada uno de nosotros tenía diferentes lecciones que aprender y diferentes cargas que liberar, pero todos estábamos unidos por el mismo propósito: purificar nuestros espíritus para poder ascender a planos de existencia aún más elevados,
donde podríamos servir como instrumentos de amor y sanación para otros seres en evolución. Al completar este proceso de purificación, comprendí que estaba lista para la siguiente fase de mi existencia espiritual, una fase que me permitiría convertirme en un puente entre el mundo terrestre y las dimensiones superiores, ayudando a otros en su propio proceso de crecimiento y evolución. Una vez completado mi proceso de purificación en el plano celestial, fui convocada ante un consejo de seres de luz que irradiaban una sabiduría tan antigua y profunda que mi alma reconoció inmediatamente su autoridad espiritual. Estos seres, que no tenían forma física definida, sino que aparecían como geometrías luminosas en constante movimiento, me comunicaron telepáticamente que había llegado el momento de asumir una nueva misión en mi existencia post-mortem. Leiseuy Fuerz, Paloma Flores López, resonó en mi conciencia una voz que parecía provenir de múltiples fuentes simultáneamente. Tu vida terrestre te preparó para servir como puente entre las dimensiones. Tu naturaleza amorosa, tu conexión profunda con las tradiciones ancestrales guatemaltecas y tu comprensión intuitiva de los misterios espirituales te convierten en la candidata perfecta para ser una mensajera entre mundos. La explicación que recibí sobre esta nueva función me llenó de asombro y responsabilidad. Como mensajera entre mundos, mi tarea sería facilitar la comunicación entre los seres que aún habitaban el plano terrestre y aquellos que, como yo, habían transitado hacia las dimensiones espirituales. Esta comunicación se realizaría a través de múltiples canales: sueños, señales sincrónicas, manifestaciones energéticas y especialmente a través de médiums sensitivos que pudieran canalizar mis mensajes. Tu primera misión, continuaron los seres de luz, será establecer comunicación con tu familia terrenal para ayudarlos en su proceso de duelo y crecimiento espiritual. Pero esta comunicación debe realizarse de manera que respete su libre albedrío y contribuya a su evolución, no a su dependencia del mundo espiritual. Ixchel, mi guía espiritual, se materializó junto a mí para explicarme los métodos específicos que podría utilizar. Las almas recién transicionadas como tú mantienen una conexión energética especialmente fuerte con sus seres queridos durante los primeros meses después de la muerte física. ¿Me explicó? Esta conexión puede manifestarse de muchas maneras, a través del sentido del olfato, cuando tu esencia se hace presente, mediante apariciones en sueños, a través de señales en el mundo físico como el comportamiento inusual de animales o fenómenos electromagnéticos, y más directamente, a través de personas con sensibilidad mediúmnica. La primera persona a través de la cual decidí intentar comunicarme fue, naturalmente, mi querida nieta, Estela. Su don mediúmnico, que había demostrado desde la infancia, la convertía en el canal más receptivo para mis mensajes. Sin embargo, descubrí que comunicarse desde el plano espiritual requería un aprendizaje completamente nuevo, diferente a cualquier habilidad que hubiera desarrollado durante mi vida terrestre. Mi primer intento de contacto ocurrió 3 días después de mi funeral. Una ceremonia hermosa que pude observar desde mi nueva dimensión. Había sido conmovedor ver cómo toda la comunidad de Antigua Guatemala se había reunido para despedirme. Los vecinos que habían compartido tantos años conmigo, los comerciantes del mercado donde compraba los ingredientes para mis comidas, los miembros de la cofradía de la iglesia donde había servido durante décadas, y por supuesto, mi familia extendida que había llegado desde diferentes departamentos de Guatemala. Estela había insistido en que el velorio se realizara en nuestra casa, siguiendo las tradiciones guatemaltecas ancestrales. Durante toda la noche, las mujeres de la familia habían mantenido el rezo del rosario, mientras los hombres contaban historias de mi vida. El aroma del incienso de copal llenaba todas las habitaciones, y las velas de cera de abeja creaban un ambiente de sacralidad que facilitaba la conexión entre los planos. Durante esa noche de velorio, intenté múltiples formas de manifestar mi presencia. Logré hacer que el aroma de mis tamales recién hechos se sintiera en la cocina.
aunque no había comida preparándose. También conseguí que las velas del altar familiar parpadearan de manera rítmica, creando un patrón que Estela reconoció inmediatamente como una forma de comunicación. Pero mi primer contacto verdaderamente exitoso ocurrió esa madrugada, cuando Estela finalmente se quedó dormida en la silla donde había estado velando mi cuerpo. En su sueño, pude aparecer ante ella con la claridad y la nitidez que había deseado lograr durante horas. «Abuela Paloma», me dijo en el sueño, sin mostrar sorpresa por mi presencia, «sabía que vendrías a hablar conmigo». «Mi niña hermosa», le respondí, sintiendo cómo mi amor por ella se manifestaba como ondas doradas de energía que la envolvían completamente. «Necesito que sepas que estoy bien, que estoy en un lugar de belleza indescriptible y que mi amor por ustedes no ha disminuido, sino que se ha expandido más allá de cualquier limitación terrestre». En ese sueño inicial, pude transmitirle información específica que solo yo podría conocer, para que ella tuviera la certeza de que no era simplemente un producto de su subconsciente doliente. Le conté sobre el cofre de madera que había escondido debajo de nuestra cama, donde guardaba las joyas de mi madre y un dinero que había ahorrado secretamente durante años para emergencias familiares. También le expliqué la ubicación exacta de mi recetario personal, donde había escrito no solo las recetas de nuestros platillos tradicionales, sino también las fórmulas de los remedios herbales que había aprendido de mi abuela. «Estela», le dije en el sueño, «tienes un don extraordinario que debe ser cultivado con responsabilidad y sabiduría. Yo seré tu guía desde este plano para ayudarte a desarrollar tu sensibilidad mediúmnica, de manera que puedas servir como instrumento de sanación y paz para otros». Cuando Estela despertó esa mañana, inmediatamente verificó la información que le había dado en el sueño. Encontró el cofre exactamente donde le había indicado, con las joyas de mi madre cuidadosamente envueltas en un rebozo de seda y 2.847 quetzales en billetes que había guardado a lo largo de los años. También localizó mi recetario en el lugar preciso que le había descrito, confirmando así la autenticidad de nuestro contacto espiritual. Sin embargo, mi comunicación con Estela era solo el primer paso de mi nueva misión. También necesitaba encontrar formas de llegar a otros miembros de la familia, especialmente a aquellos que no poseían sensibilidad mediúmnica natural, pero que necesitaban mi guía y consolación. Con Fabián, mi querido esposo, la comunicación resultó ser más sutil, pero igualmente efectiva. Descubrí que podía influir en sus sueños de manera indirecta, no apareciendo directamente como había hecho con Estela, sino creando escenarios oníricos que le transmitían los mensajes que necesitaba recibir. En uno de estos sueños inducidos, lo llevé a revivir nuestra luna de miel en las ruinas de Tikal, donde habíamos prometido amarnos más allá de la muerte y hacia la eternidad. En el sueño, yo aparecía como una presencia luminosa que le susurraba que esa promesa seguía vigente, que nuestro amor trasciende las limitaciones físicas. También comencé a comunicarme con él a través de señales en el mundo físico. Hacía que las flores de bugambilia de nuestro patio florecieran fuera de temporada, porque él sabía que esas eran mis flores favoritas. Lograba que encontrara objetos míos en lugares inesperados, como el anillo de matrimonio que había perdido años atrás y que apareció misteriosamente sobre la mesa de la cocina una mañana. Estas manifestaciones le proporcionaban consuelo y la certeza de que yo seguía presente en su vida, de una manera diferente, pero real. El desafío más grande lo representaba mi hijo Mario, cuya mente racional y su alejamiento de las tradiciones espirituales habían creado barreras energéticas que dificultaban mi contacto con él. Sin embargo, su dolor por mi muerte había abierto grietas en esas barreras, permitiéndome encontrar formas creativas de llegar hasta él. Mi primer contacto exitoso con Mario ocurrió durante una crisis emocional particularmente intensa que experimentó 2 semanas después de mi funeral.
Había regresado a su trabajo en Ciudad de Guatemala, tratando de mantener su rutina normal, pero el peso del duelo no resuelto lo había llevado a un estado de depresión profunda. Una noche, mientras trabajaba hasta muy tarde en su oficina, sintió una presencia familiar en la habitación. Aunque Mario no podía verme directamente, logré hacer que el aroma de mi perfume tradicional, una mezcla de agua de rosas y esencia de azahares que había usado durante décadas, llenara su oficina. Este aroma lo transportó inmediatamente a su infancia, a esas tardes cuando regresaba de la escuela, y yo lo recibía con abrazos que olían exactamente así. En ese momento de vulnerabilidad emocional, pude transmitirle telepáticamente un mensaje simple pero poderoso. Hijo mío, mi amor por ti nunca dependió de que preservaras nuestras tradiciones exactamente como yo las entendía. Tu camino de vida es válido y hermoso, y yo estoy orgullosa del hombre en que te has convertido. Esta comunicación lo conmovió tan profundamente que comenzó a llorar por primera vez desde mi muerte, un llanto liberador que había estado reprimiendo durante semanas. Esa noche escribió en su diario personal por primera vez en años, documentando la experiencia y comenzando un proceso de reconciliación no solo conmigo, sino con sus propias raíces culturales. Sin embargo, mi misión como mensajera entre mundos se extendía más allá de mi familia inmediata. Los seres de luz me habían instruido que también debía servir como canal de comunicación para otros espíritus que necesitaban transmitir mensajes a sus seres queridos en el plano terrestre. Fue así como conocí al padre Ramón Sánchez, un sacerdote de 58 años que servía en la parroquia de San José el Viejo en Antigua Guatemala. El padre Sánchez tenía una sensibilidad espiritual extraordinaria que había desarrollado durante sus 30 años de ministerio sacerdotal, pero que había mantenido en secreto por temor a las reacciones de la jerarquía eclesiástica. Mi primer encuentro con él ocurrió durante una de sus misas matutinas, 3 semanas después de mi transición. Mientras él celebraba la Eucaristía, pude manifestar mi presencia de manera tan clara que él interrumpió momentáneamente la liturgia, sintiendo una presencia espiritual intensa en el altar. Después de esa misa, el padre Sánchez se quedó solo en la iglesia, rezando y tratando de comprender lo que había experimentado. Fue entonces cuando pude comunicarme directamente con él, apareciendo como una figura luminosa cerca del altar mayor. «Padre Sánchez», le dije, «he sido enviada para trabajar con usted como intermediaria entre los mundos. Su sensibilidad espiritual y su posición como líder religioso lo convierten en el canal perfecto para ayudar a muchas almas que necesitan transmitir mensajes importantes a sus familias». Inicialmente, el padre Sánchez mostró resistencia y temor. Su formación teológica tradicional no incluía la comunicación directa con espíritus de personas fallecidas, y temía que estas experiencias pudieran estar en conflicto con las doctrinas oficiales de la Iglesia Católica. «Padre», le expliqué con paciencia, «lo que estoy proponiendo no contradice las enseñanzas de Cristo, sino que las complementa. Jesús mismo demostró que la muerte no es el final de la existencia, y que el amor trasciende las barreras entre los mundos. Mi misión es ayudar a las familias en duelo a encontrar paz y sanación, facilitando la comprensión de que sus seres queridos continúan existiendo en dimensiones superiores». Gradualmente, el padre Sánchez comenzó a aceptar su papel como médium espiritual, aunque decidió mantener esta actividad en secreto, ofreciendo sesiones privadas de consejería espiritual a familias que habían perdido seres queridos. Durante estas sesiones, yo servía como intermediaria, canalizando mensajes de otros espíritus que necesitaban comunicarse con sus familias terrestres. Una de las primeras comunicaciones que facilitamos fue particularmente emotiva. Se trataba de una joven madre llamada Ana María que había muerto en un accidente de tránsito, dejando a 2 hijos pequeños con su esposo. El dolor del viudo era tan intenso que había comenzado a descuidar a los niños, sumido en una depresión que amenazaba con destruir lo que quedaba de la familia.
A través del padre Sánchez pude transmitir el mensaje de Ana María. Dile a Roberto que comprendo su dolor, pero que nuestros hijos me necesitan vivo y presente en sus vidas. Mi muerte no debe ser la causa de que ellos pierdan también a su padre. Estoy cuidándolos desde este plano, pero él debe asumir la responsabilidad de amarlos y guiarlos en mi ausencia física. También le transmitimos información específica que solo Ana María podría conocer. La ubicación de un seguro de vida que Roberto no sabía que existía y que proporcionaría estabilidad económica para la familia. Este mensaje no solo consoló al viudo, sino que le dio los medios prácticos para reconstruir su vida y la de sus hijos. A medida que mi trabajo como mensajera entre mundos se desarrollaba, comencé a comprender la profundidad y la responsabilidad de esta nueva existencia. Cada mensaje que transmitía tenía el potencial de sanar heridas profundas, de resolver conflictos familiares, de proporcionar paz a corazones dolientes. Pero también aprendí que esta comunicación debía realizarse con extrema sabiduría, evitando crear dependencia del mundo espiritual y siempre promoviendo el crecimiento y la autonomía de los vivos. Mi nueva misión me había revelado que la muerte no es una separación final, sino una transformación que permite formas más puras y elevadas de amor y servicio hacia otros seres en evolución. Después de varios meses ejerciendo mi función como mensajera entre mundos, mi comprensión sobre la verdadera naturaleza de la existencia se había expandido de maneras que jamás hubiera imaginado durante mi vida terrestre. Desde esta perspectiva elevada, ahora puedo compartir con ustedes las enseñanzas más profundas que he adquirido sobre el propósito de la vida, la continuidad del alma y el plan divino que gobierna toda la creación. La primera y más fundamental revelación que recibí es que lo que llamamos muerte es simplemente una ilusión creada por nuestras limitaciones perceptuales mientras habitamos cuerpos físicos. La realidad es que somos seres eternos de luz y conciencia, que temporalmente adoptamos formas materiales para experimentar lecciones específicas de crecimiento espiritual. Mi accidente doméstico en la cocina no fue un evento fortuito o trágico, sino el momento perfectamente orquestado para mi transición hacia una nueva fase de mi evolución cósmica. Durante una comunicación especialmente profunda con los seres de luz que supervisan mi desarrollo espiritual, me fue revelado que cada alma, antes de encarnar en el plano terrestre, participa en la planificación detallada de su vida física. En una dimensión que trasciende el tiempo lineal, las almas eligen sus circunstancias de nacimiento, sus familias, sus desafíos principales, e incluso la manera y el momento de su transición de regreso al mundo espiritual. Paloma, me explicó una entidad de sabiduría cuya luz contenía todos los colores del arco iris y algunos que no existen en el espectro terrestre. Tú elegiste nacer en una familia indígena guatemalteca durante el siglo XX para experimentar las lecciones específicas que tu alma necesitaba para su evolución. Elegiste ser mujer para desarrollar las cualidades nutriciales e intuitivas que te permitirían servir como puente entre mundos. Elegiste vivir 71 años para tener tiempo suficiente de cultivar el amor incondicional que ahora utilizas en tu misión espiritual. Esta revelación me ayudó a comprender por qué mi vida había seguido los patrones que siguió. Mi matrimonio con Fabián no había sido simplemente una casualidad romántica, sino un encuentro de almas que habían acordado apoyarse mutuamente en sus respectivos caminos de crecimiento. Nuestros hijos no habían llegado a nosotros por accidente biológico, sino que eran almas que habían elegido experimentar la encarnación a través de nuestro amor y que necesitaban las lecciones específicas que solo nuestra familia podría proporcionarles. Incluso las dificultades y conflictos que había experimentado, especialmente con mi hijo Mario, ahora cobraban un sentido completamente diferente.
Mario había encarnado con la misión de explorar la integración entre tradición y modernidad, entre raíces indígenas e influencias occidentales. Su aparente rechazo a nuestras costumbres ancestrales era parte de un proceso más amplio de síntesis cultural que su alma necesitaba experimentar. Mi papel había sido proporcionarle un fundamento sólido de amor y tradición desde el cual él pudiera aventurarse hacia nuevas formas de expresión sin perder completamente su identidad cultural. Whittle, las relaciones familiares más desafiantes, me enseñó otra entidad de luz. Son a menudo las más importantes para el crecimiento espiritual. Las almas que nos causan mayor frustración o dolor son frecuentemente nuestros maestros más importantes, porque nos obligan a desarrollar cualidades como la paciencia, el perdón incondicional y la capacidad de amar sin condiciones. Esta comprensión transformó completamente mi perspectiva sobre los eventos dolorosos de mi vida terrestre. La muerte temprana de mi hermano Carlos, que había sido una fuente de dolor durante décadas, ahora la entendía como parte de un plan perfecto. Su alma había encarnado con la misión específica de enseñar a nuestra familia sobre la preciosidad de cada momento y la importancia de expresar el amor sin demoras. Su partida temprana había cumplido exactamente ese propósito, motivando a todos nosotros a valorar más profundamente nuestras relaciones familiares. Similarly, la muerte de mi hija Rosa en el accidente de tránsito había servido múltiples propósitos espirituales. Había permitido que Estela desarrollara su sensibilidad mediúmnica bajo mi cuidado directo. Había profundizado la capacidad de compasión de toda la familia y había preparado mi propio corazón para comprender el dolor del duelo, conocimiento que ahora utilizo para consolar a otras familias que han perdido seres queridos. Una de las enseñanzas más importantes que he recibido se relaciona con la naturaleza del amor incondicional. Durante mi vida terrestre, había creído que amaba incondicionalmente a mi familia, pero desde mi perspectiva espiritual actual, puedo ver que mi amor estaba lleno de expectativas, miedos y necesidades de control. El amor verdaderamente incondicional, el tipo de amor que ahora experimento y puedo ofrecer desde esta dimensión, no busca cambiar al ser amado ni requiere comportamientos específicos para mantenerse. El amor incondicional, me enseñó Ixchel durante una de nuestras sesiones de instrucción espiritual, es como la luz del sol que brilla sobre justos e injustos por igual, sin discriminación ni expectativas. No ama porque el objeto de su amor sea digno, sino porque amar es su naturaleza esencial. Esta comprensión me permitió sanar completamente mi relación con Mario, incluso después de la muerte. A través de las comunicaciones que hemos mantenido mediante sueños y señales sincrónicas, he podido transmitirle un amor completamente libre de juicios o expectativas. Como resultado, él ha comenzado un proceso hermoso de reconexión con sus raíces culturales, pero desde un lugar de elección consciente, en lugar de obligación familiar. Mario ha comenzado a estudiar Cachiquel, el idioma de nuestros ancestros mayas, y ha empezado a incorporar elementos de nuestras tradiciones en la educación de sus propios hijos. Pero lo más importante es que ahora lo hace desde un lugar de orgullo y curiosidad genuina, no desde la culpa o la presión familiar. Esta transformación ha sido posible precisamente porque mi amor hacia él ya no viene acompañado de agendas o condiciones. Otra revelación fundamental que he recibido se relaciona con la naturaleza interconectada de toda la existencia. Desde esta dimensión espiritual, puedo percibir claramente lo que los místicos terrestres han llamado la red de la vida, o el tejido cósmico. Cada alma, cada ser consciente, cada forma de vida está entrelazada en una matriz energética de amor y propósito que abarca no solo nuestro planeta, sino todo el universo. Esta interconexión significa que cada acto de amor, cada momento de compasión, cada gesto de bondad que realizamos durante nuestra vida terrestre envía ondas de luz positiva a través de toda la red cósmica, afectando a seres que nunca conoceremos físicamente. Similarmente, cada acto de crueldad,
Cada momento de odio, cada gesto de destrucción, crea ondas de oscuridad que también se propagan a través del tejido universal. Por esto, me explicó un maestro espiritual cuya sabiduría abarcaba eones de experiencia cósmica, cada vida individual, sin importar cuán humilde o aparentemente insignificante pueda parecer, tiene un impacto profundo en la evolución espiritual de toda la creación. Una abuela indígena guatemalteca que dedica su vida a cocinar con amor para su familia está contribuyendo tanto al desarrollo espiritual universal como un gran líder mundial o un santo reconocido. Esta enseñanza me ayudó a comprender el valor verdadero de mi vida terrestre. Durante mis 71 años, había a veces sentido que mi existencia era pequeña e insignificante comparada con las vidas de personas famosas o poderosas. Ahora puedo ver que cada tamale que preparé con amor, cada abrazo que di a mis nietos, cada momento de paciencia que mostré durante los conflictos familiares, cada oración que ofrecí por el bienestar de otros, había enviado ondas de luz positiva a través del universo entero. Mi trabajo actual como mensajera entre mundos es simplemente una continuación de esta misma labor de esparcir amor y sanación, pero ahora con una comprensión más clara de su propósito cósmico y con herramientas más poderosas para llevarla a cabo. Una de las responsabilidades más importantes que he asumido en esta nueva fase de mi existencia es ayudar a otras almas en su proceso de transición de la vida terrestre a las dimensiones espirituales. Muchos espíritus llegan al momento de la muerte con tanto apego a su vida física, tanto miedo a lo desconocido o tanta confusión sobre su nueva situación que necesitan guía y consolación para realizar su transición exitosamente. Recientemente, he asistido en la transición de Don Aurelio, un anciano indígena de 89 años que había muerto en el Hospital Roosevelt de Ciudad de Guatemala después de una larga enfermedad. Cuando su alma se separó de su cuerpo físico, se encontró en un estado de pánico total, aferrándose desesperadamente a su forma material y negándose a aceptar que había muerto. «No puedo estar muerto», me gritaba cuando me acerqué a él en el hospital, donde su alma permanecía flotando sobre su cuerpo, sin vida. «Tengo que cuidar a mi esposa. Tengo que terminar de construir la casa para mi hijo. Tengo que ver crecer a mis bisnietos». Con paciencia y amor, tuve que explicarle que su misión terrestre había sido completada exitosamente, que su esposa sería cuidada por la familia extendida y que él podría ser de mayor ayuda para sus seres queridos desde el plano espiritual que tratando de aferrarse a una existencia física que ya había terminado. «Ochuan, Don Aurelio», le dije con la misma voz maternal que había usado durante toda mi vida terrestre, «usted ha sido un hombre honorable que cumplió con todas sus responsabilidades familiares y comunitarias. Sus hijos están bien preparados para continuar sin su presencia física porque usted les enseñó todo lo que necesitaban saber. Ahora es tiempo de confiar en ellos y permitirse disfrutar de la recompensa que merece por una vida bien vivida». Gradualmente, Don Aurelio comenzó a relajarse y a aceptar su nueva situación. Cuando finalmente liberó su apego a la vida terrestre, su alma se llenó de una luz hermosa y pudo comenzar su propio viaje hacia las dimensiones superiores. Estas experiencias me han enseñado que uno de los regalos más grandes que podemos dar a nuestros seres queridos durante nuestra vida terrestre es prepararlos para la inevitabilidad de nuestra partida eventual. Esto no significa obsesionarse con la muerte o vivir en constante melancolía, sino cultivar la independencia emocional y espiritual de nuestros familiares, enseñándoles que el amor verdadero trasciende las limitaciones físicas. Durante mis comunicaciones con Estela, he comenzado a transmitirle algunas de estas enseñanzas avanzadas, preparándola para el momento en que ella misma haga su transición hacia las dimensiones espirituales. «Mi niña hermosa», le digo en nuestros encuentros oníricos, «recuerda siempre que eres un ser eterno de luz que está teniendo una experiencia humana temporal. Tu verdadera identidad no es tu cuerpo,
ni tu personalidad, ni tus roles familiares. Tu verdadera identidad es la conciencia pura y amorosa que habita en tu interior. También le he enseñado sobre la importancia de desarrollar su sensibilidad mediúmnica, no como una curiosidad o entretenimiento, sino como una herramienta de servicio espiritual. Tu don, le explico, te permite ser un puente de sanación entre los mundos. Úsalo siempre con humildad, compasión y el deseo genuino de ayudar a otros en su proceso de crecimiento espiritual. A medida que mi tiempo como mensajera entre mundos continúa desarrollándose, mi comprensión sobre el plan divino se profundiza constantemente. He llegado a entender que toda la creación está involucrada en un proceso evolutivo gigantesco, un movimiento cósmico hacia niveles cada vez más elevados de conciencia, amor y unidad. Cada alma individual que encarna en planetas como la Tierra es como una célula en el cuerpo cósmico, contribuyendo a la salud y evolución del conjunto a través de sus experiencias particulares de crecimiento espiritual, las lecciones que aprendemos, el amor que desarrollamos, la sabiduría que adquirimos durante nuestras vidas físicas, se convierten en patrimonio de toda la creación, disponible para ayudar a otras almas en su propio proceso de evolución. Mi simple vida como una abuela indígena guatemalteca, que preparaba tamales y criaba a sus nietos en un pequeño pueblo colonial, ahora forma parte de esta gran sinfonía cósmica de evolución espiritual. Cada momento de amor que viví, cada lección que aprendí, cada desafío que superé, ha contribuido al avance de la conciencia universal. Desde esta perspectiva, puedo afirmar con absoluta certeza que no existe tal cosa como una vida desperdiciada o insignificante. Cada existencia, sin importar su duración o sus circunstancias aparentes, tiene un valor inconmensurable en el gran plan de la evolución cósmica. Cuando llegue el momento para cada uno de ustedes de hacer su propia transición hacia estas dimensiones superiores, encontrarán que la muerte no es un final aterrador, sino el comienzo de la aventura más extraordinaria que puedan imaginar. Encontrarán que el amor que han dado y recibido durante su vida terrestre se convierte en la moneda de su nueva existencia espiritual. Encontrarán que cada acto de bondad, cada momento de compasión, cada gesto de perdón que realizaron durante su vida física se ha transformado en luz pura, que ahora forma parte de su esencia espiritual. Mi mensaje final para todos ustedes es este: vivan cada día con la conciencia de que son seres eternos, teniendo una experiencia temporal. Amen incondicionalmente, perdonen completamente, sirvan humildemente y confíen absolutamente en que forman parte de un plan divino perfecto que los guía hacia su destino más elevado. Yo, Paloma Flores López, seguiré sirviendo como su puente hacia la comprensión de estas verdades eternas, desde estas dimensiones de luz donde ahora habito, hasta que todos nos reunamos nuevamente en el hogar cósmico que es nuestro destino común.